Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Darío Henao, que nos viene a hablar del libro Obras completas Jorge Isaacs, volumen 3 de teatro. Profesor, cuéntanos qué podemos encontrar en este libro. Bueno, este libro es muy importante en este proceso que tenemos de rescatar toda la obra de Jorge Isaacs, porque como todos sabemos, Isaacs fue famoso por su novela, que fue María, la novela más leída, una novela que Isaacs escribe a los 27 años. Es una novela de juventud extraordinaria donde se muestra el genio de Isaacs. El teatro, que está aquí, 3 obras, Emile Robsart, Paulina Lamberti y los Montañeses de Lyon, fueron los ejercicios que Isaacs hizo cuando estudiaba en el Colegio San Bartolomé en Bogotá, donde era muy importante para las aulas en esa época hacer teatro, traducir teatro, y producto de las lecturas del teatro romántico inglés y el teatro francés, Isaacs escribe estas 3 piezas, que son piezas juveniles. Consideraba que eran obras que había que corregir y nunca volvió sobre ellas. Y se conservaron muchísimos años esos manuscritos en la Biblioteca Nacional de Colombia. Hasta que ahora que estamos publicando la obra completa, pues la profesora María Teresa Cristina muy cuidadosamente ha rescatado estos 3 dramas escritos por Isaacs. Son importantes, ¿por qué? Porque nos permiten ver cuáles fueron las preocupaciones de ese joven de 18, 19 años que estudiaba en Bogotá alrededor de sus lecturas, de sus preocupaciones, dijéramos, ideológicas, políticas, porque son todos dramas de carácter histórico. Uno sucede en 1500, los 2 siguientes, los Montañeses de Lyon y Emile Robsart, en el marco de la Revolución Francesa. Entonces, todos estos dramas ayudan a entender un poco cuáles eran las lecturas y las preocupaciones del joven Jorge Isaacs. Y esto, creo yo, es lo que hemos demostrado en todos los estudios recientes que se están haciendo. El profesor Mauricio Domenici de la Escuela de Teatro de la Universidad viene trabajando esto. Fueron dramas que hoy, a la distancia, nos permiten entender cuál es la formación de Isaacs y de dónde surge una novela tan perfecta dramáticamente como María. Solo se explica porque este joven tuvo una formación teatral. ¿Quiénes colaboraron para que fuera posible este trabajo? Bueno, esta es una idea que surgió en el grupo de narrativa colombiana de la Universidad del Valle, nuestra facultad que yo dirijo en la Escuela de Literatura, y empezamos a hacer unos seminarios hace unos 8 o 9 años sobre el tema, porque creímos y partimos del convencimiento de que Isaacs es un escritor definitivo para la literatura colombiana del siglo XIX, es la novela fundacional María, y nos dimos cuenta que estaba muy mal estudiado, muy mal editado, muy mal publicado, y habían todavía muchas ideas comunes en los manuales escolares sobre el libro y sobre la obra de Isaacs, que merecían que la academia enfrentara eso de manera más rigurosa. Entonces hicimos un seminario nacional, después hicimos el primer simposio internacional Jorge Isaacs dedicado a todas sus facetas y empezamos a recuperarlo todo, porque Jorge Isaacs no solamente fue novelista, fue poeta, fue, dijéramos, educador, periodista, político, guerrero, estuvo en 4 guerras civiles, fue un gran conocedor del país en la Comisión Coreográfica Nacional, o sea, de alguna medida fue una especie de etnógrafo del país, y todo eso, dijéramos, enriquece la valoración de la obra de Isaacs. Por eso entonces, con la Universidad Externado de Colombia, la profesora María Teresa Cristina y la Nacional, la investigadora más importante sobre Isaacs, y nuestro grupo nos dimos a la tarea de hacer la edición de las obras completas, que es un proyecto que ha liderado la Universidad Externado de Colombia con la Universidad del Valle. En este libro podemos encontrar 3 obras de teatro completas, 2 de ellas inéditas. Háblenos de estas obras. La primera obra, que fue la más conocida de todas, fue Paulina Lamberti. Las otras menos conocidas, Emile Robsart y los Montañeses de Lyon,
son las que se recuperan, estaban inéditas. De la primera se tenía una edición de 1937 y la primera impresión de mucha gente era considerar que era un teatro menor, que no era importante y no se lo leía. O sea, realmente a Isaacs, dramaturgo, no se lo leía. Yo creo que por primera vez ahora con esta publicación se lo lee y es más, se lo llevó a las tablas. El director de teatro de la Universidad del Valle, Alejandro González Puche, con motivo del Simposio Internacional, montó Paulina Lamberti y se estrenó en el Teatro Municipal. O sea, ya pudimos ver por primera vez ese drama histórico cuyo marco es la Revolución Francesa, que es todo un enredo amoroso, que hay una historia de conspiración, el juego, dijéramos, íntimo de la lucha política en el seno de la Revolución Francesa. Entonces, ya pudimos verlo en las tablas, ya eso da una idea de la capacidad dramática de Isaacs para resolver, dijéramos, los grandes conflictos de un periodo histórico determinado. ¿De qué trata Paulina Lamberti? Es una historia de amor en la cual el personaje central es Paulina, pero hay un rebelde que se llama Jacobo de Cariñán, que ha participado en una conspiración contra Napoleón Bonaparte y tiene unos papeles que lo comprometen y entonces hay una pugna para poder resolver, dijéramos, el tema de cómo salvar a Jacobo de Cariñán. Profesor, háblenos de la obra Amy Robsart. Bueno, Amy Robsart es un drama más histórico, más a lo Shakespeare, y ahí uno ve que deben haber influido en él las lecturas de Shakespeare y de Walter Scott, de algunas de las novelas históricas de este gran novelista inglés del siglo XIX, Walter Scott. Entonces, de una de las novelas de Walter Scott, él saca este episodio, que también es una historia de amor con lucha de poder, 1500 en Inglaterra. Ahí también Isaac está intentando mostrar dramas humanos en relación al poder, en relación al amor, a los intereses, a los conflictos. Y es importante decir esto porque finalmente lo que uno ve que es María es una historia de amor conflictiva con los intereses económicos, porque finalmente el drama del amor imposible en María es el drama de que el padre de Efraín no deja que Efraín se case con María, es porque la hacienda está quebrada y él necesita que Efraín salga a Inglaterra a estudiar medicina como la única alternativa de salvación de la familia. O sea, hay un interés económico. Y yo creo que esa es la relación que se puede hacer con estos dramas amorosos. Va a quedar en Isaac esa capacidad de mostrar que los dramas íntimos, inclusive los del amor, no son ajenos a los intereses económicos y sociales, a las pugnas políticas. Fundamentos de Fisiología Humana y del Deporte. Autor, Jaime Cruz Cerón. Este libro se distingue por ser un trabajo científico profundo, multifacético y bien argumentado, que trata sobre los problemas generales y específicos relacionados con la fisiología humana y su aplicación en la actividad deportiva. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle. 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Aprendizaje estratégico, un camino al aprendizaje autorregulado. Autora, Fanny Hernández Gaviria. Este libro presenta la experiencia de explorar e interpretar las estrategias de aprendizaje que descubren y adoptan los participantes en un curso de habilidades integradas en inglés inscritos en la licenciatura en lenguas extranjeras en la Universidad del Valle. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesor, ¿de qué nos habla Los Montañeses de Lyon? También es otra historia de amor, pero ya más centrada en uno de los acontecimientos de la Revolución Francesa en Lyon. Es cómo participan los campesinos en el movimiento por la Revolución Francesa, las represiones que hay, todas las historias que se tejen alrededor de un levantamiento como el de los Montañeses de Lyon. Aquí lo que llama la atención es ver cómo un joven como Isaac está preocupado, a partir de un drama como esos, de entender cuáles son los móviles, dijéramos, humanos de las personas cuando se dedican a una rebelión, a una guerra, a una revolución. Y esto no es ajeno de otra faceta de Isaac, que es muy importante, que es su faceta como guerrero. O sea, Isaac participó en 4 guerras civiles en vida. O sea, Isaac supo de fuente directa de qué era una guerra, todos los sacrificios, todo lo que estaba en juego en una guerra, las luchas entre todas las facciones, le dieron origen a los partidos políticos en Colombia. Isaac era un hombre preocupado por la forma, porque corregía mucho sus originales. Y hoy, que ya es un autor consagrado, que es un autor, dijéramos, tutelar y fundacional de nuestra literatura, pues este tipo de manuscritos y de publicaciones ayudan a entender toda la complejidad del proceso creativo y del proceso ideológico y filosófico que movió a Jorge Isaacs. Gran parte de la producción dramática de Jorge Isaacs permanece desconocida o inédita. ¿Qué importancia tiene entonces para el teatro en Colombia? No tenemos una tradición teatral muy importante en Colombia, a pesar de que en el siglo XIX llegó el teatro europeo, el teatro romántico. En el proyecto, dijéramos, de los liberales en educación, el teatro era una herramienta pedagógica y entonces se leía mucho teatro, se representaba teatro, pero no teníamos pues un gran movimiento teatral. Lo de Isaac es un teatro juvenil. Y hoy, pues, tiene mucha importancia es para ver, de todas formas, en qué consistieron los orígenes de nuestro teatro en el siglo XIX, cuáles fueron las tentativas, qué se hacía, qué obras llegaban, qué se representaban. Jorge Isaacs fue despreciado por tratar en sus obras dramáticas temas del romanticismo francés
y no temas colombianos o americanos. ¿Por qué cree que se dio este desprecio? Hay una posible actitud, dijéramos, costumbrista de muchos con relación a la obra de Isaacs, pero en general, en la época, esas lecturas del romanticismo inglés y francés eran lecturas generalizadas y todos terminaban buscando eso mismo en la construcción de sus propios argumentos, de sus propias temáticas, y la prueba está en que, pues, María es una novela profundamente americana en sus contenidos. Obvio que está la influencia de la época, que es la literatura romántica, especialmente francesa e inglesa. ¿Qué importancia tiene la producción dramática en la vida de Jorge Isaacs como escritor, teniendo en cuenta que sus obras no fueron llevadas a las tablas en su época? Bueno, la importancia es que hoy, podemos decir, es el laboratorio del joven escritor Jorge Isaacs. O sea, cuando uno lee María, que es una novela dramáticamente perfecta, es la obra de un escritor genial a los 27 años, eso no sale de la nada. Sale de un muchacho que tuvo extraordinarias lecturas, que tenía una buena formación humanística y que además había tenido la posibilidad de hacer teatro, de conocer teatro, de traducir teatro, y escribió estas obras juveniles. Eso muestra es que él forma su capacidad de construir personajes, de construir situaciones dramáticas, de construir todo un universo, dijéramos, histórico a partir de los dramas íntimos de una sociedad. Es una obra muy emparentada, con una relación muy estrecha con la historia, y que finalmente lo que Isaacs aprende en estas obras teatrales, cómo tratar como escritor, como dramaturgo o como poeta la historia. Porque finalmente el tiempo de Isaacs fue un tiempo de guerras, un tiempo de conflictos, de transformaciones sociales, económicas, políticas, o sea, un tiempo histórico muy agitado. Y los románticos estuvieron profundamente vinculados a esos procesos. Es más, los escritores iban a la guerra. Entonces, la importancia está en que ese es el aprendizaje de Isaacs para ver cómo representar, cómo tratar los dramas históricos de su tiempo y en este caso de su país, de su universo. Después de estas obras, lo que él hace en su novela. Es más, estamos ante un escritor que murió relativamente joven y que se quedó con una serie de novelas pensadas en una trilogía sobre las revoluciones de independencia. O sea, Isaacs tenía una preocupación de carácter histórico como novelista, de cómo representar. Y realmente, si uno ve todo el espectro de la literatura romántica, uno va a encontrar que esa es una preocupación común de todos los escritores. En el caso de América Latina o en el caso europeo, era mostrar lo que está pasando en la Revolución Francesa, en los dramas humanos, porque las transformaciones sociales repercuten sobre los individuos. Esa es la importancia que creo tiene para hoy, 150 años después, explicar, valorar e interpretar la obra de Isaacs. Árboles de la Universidad del Valle, especialización en paisajismo. Autora, Estela Herrera Hurtado. Por su flora, el paisaje de la Universidad del Valle es considerado como un lugar de gran valor ecológico en la región y único en la ciudad de Santiago de Cali. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Universidad del Valle. 65 años de excelencia. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El conocimiento social en convivencia desde los escenarios de la educación popular. Autor: José Lead Borrero. Es una presentación comprensiva de lo adelantado por el Grupo de Investigación en Educación Popular de la Universidad del Valle en la última década. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Mis padres llegaron de Antioquia y del Viejo Caldas en los años 30. Yo nací en el barrio Alameda, un barrio tradicional caleño. Empecé a jugar pelota en ese parque. Y bueno, toda mi juventud pasó entre los libros, que no sé por qué siempre me gustó leer muchísimo, y el deporte. El fútbol especialmente. Llegué a jugar fútbol muy bien en el bachillerato y a jugar en las divisiones inferiores de varios equipos, entre ellos el Deportivo Cali. En la casa mía, en el Alameda, vivía una tía de mi padre, ya muy anciana, Genoveva, que fue la que me leía pequeñas historias de libros. Me contaba historias tradicionales como las del Tío Conejo y oía muchas telenovelas. Entonces mi imaginación estuvo muy alimentada por esos primeros relatos de la infancia y ella me hizo conocer varios libros, por ejemplo Caperucita, los libros de historias tradicionales y siempre tuve esa pasión que creo empezó ahí cuando tenía 4 o 5 años. Estudié en la Universidad del Valle en los años 70, después me hice mis estudios de posgrado en el Brasil y siempre me he dedicado a la parte cultural, a la literatura, que es lo que me formé, especialmente la literatura colombiana y latinoamericana, y siempre he estado vinculado, dijéramos, a investigar sobre estas literaturas y al área pues, de divulgación de la cultura nuestra y de América Latina, que es como el interés que siempre he tenido. Cuando decido aquí, estaba filosofía y literatura juntas, y entonces me decido más por la literatura. Conozco algunos profesores que van a ser muy influyentes en mi carrera. En esa época, por ejemplo, los cursos de literatura clásica los daba Oscar Gerardo Ramos, me hizo leer muy bien a los griegos. Después de salir de Cali, de graduarme, me fui a trabajar al Caribe colombiano. Fui profesor allá en una universidad en el Magdalena. Con el ministerio
un trabajo de capacitación que me permitió conocer todos los pueblos de la costa, porque era capacitando maestros en todos los pueblos del Magdalena, de La Guajira, del Cesar, de Bolívar. Una experiencia maravillosa a los 23 años, hasta los 27. Y ahí surgió la posibilidad de ir a estudiar y me aceptaron, me dieron una beca del gobierno brasileño para estudiar literatura latinoamericana comparada en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Después de haber terminado mi maestría me invitan a ser profesor y realmente pues tuve una experiencia muy linda en esa universidad durante 13 años que duró mi estadía en el Brasil. Yo creo que el Brasil me enriquece básicamente en que es un país en donde se valora mucho la cultura nacional, un país con una cultura muy rica y muy valorada. En el caso de la literatura, de la música, de las formas populares, eso me abrió muchísimo a mí las perspectivas de qué había que hacer también con lo nuestro. Conocí muchos escritores, muchos artistas, muchos músicos. Ellos tienen grandes biografías de sus equipos, historias. O sea, es un país donde muchas cosas que acá nosotros también tenemos son muy valoradas y acá dijéramos estamos empezando a darle esa valoración. Por ejemplo, todo lo que es culturas regionales, que es un esfuerzo que estamos haciendo hoy aquí desde el cine, desde la música, de la gastronomía, la literatura, la historia, eso allá estaba muy avanzado. Entonces, yo creo que para mí esa formación brasileña fue definitiva. Bueno, yo llevo 10 años en la Universidad del Valle, de los cuales he estado al frente de la Decanatura de Humanidades y me he preocupado muchísimo por estos aspectos, entonces por desarrollar una línea doctoral, porque haya investigación, porque tengamos proyección a la sociedad con eventos como la Feria del Libro, con seminarios, con publicaciones y hacer que todas las cosas especializadas que producimos, por ejemplo, en la universidad también bajen a los públicos más amplios, bajen a la juventud, bajen a los niños. A eso he apostado porque creo lo que aprendí en el Brasil y en la universidad pues hemos encontrado un espacio para jalonar todos estos proyectos.